7 años. Durante estos 2 últimos años hemos vuelto a dar la vuelta, hemos vuelto a hacer el análisis y ahorita nos encontramos en este proceso de configuración de este perfil profesional y que yo quisiera compartirles desde esta experiencia de este proceso nuevo. Yo creo que es muy importante mirar la historia, es muy importante reconocer el recorrido histórico, que especialmente en temas de políticas, porque las instituciones no se generaron en muy poco tiempo, sino se generaron, diríamos, de larga data y muchas veces responden a procesos de consolidación histórica estatal también. Un cuarto elemento es esta estructura curricular y este plan de estudios que tenemos ahí bosquejado en términos globales y al final unas pequeñas conclusiones a la luz de este tema. Esto es un poco lo que les he querido compartir en esta mañana, ¿no? Intuyo que la dinámica es más o menos, tendría una exposición de unos 40, 45, 50 minutos y después tendríamos una ronda de preguntas para que ustedes vayan un poco consultando si algo podemos responder, excelente, y si no, en el transcurso, diríamos, de los próximos iremos respondiendo, buscando las respuestas a estas problemáticas que son comunes. Yo empezaría con esta estructura estatal. ¿Cuál estructura estatal? Y esto me parece importante porque hay que pensarlo al Estado como un instrumento que surge de la sociedad y que a la larga, en su diseño, en su estructuración, está mucho que ver con el proceso de desarrollo de estas sociedades. Y al final, en virtud de un análisis histórico, especialmente aquí voy a coger un texto exclusivamente de Peter Evans, que es un clásico en temas de estudios estatales, un texto que se llama El Estado como problema como solución. Voy a intentar definir esas dos cosas. En la ciencia política han existido, por lo general, 3 grandes enfoques de estudio, de análisis, si quisiéramos decir, de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Un primer gran enfoque, yo diría que es un enfoque muy consolidado por los estudios más marxistas, diríamos, de corte marxista, y toda su secuela de escuelas que han cogido el pensamiento marxista, a entender al Estado, diríamos, desde una perspectiva más sociocéntrica. Es decir, el Estado no es nada más, y ahí tenemos varias definiciones, el Estado no es nada más que una arena de conflicto, es más un instrumento de poder, diríamos, de ciertas clases dominantes. El Estado no es nada más que reproducir, diríamos, esas condiciones de inequidad, o el sistema económico es un Estado más funcionalista. Y ahí tenemos 3 variantes dentro de este enfoque sociocéntrico, es decir, entendido como que la sociedad absorbe a este Estado y el Estado es un mero instrumento, ¿no? Es una mera herramienta para este desarrollo de la sociedad. Y las más consolidadas tenemos a las teorías de las clases, con su mayor exponente, evidentemente, Marx, pero los autores como Miliband, Putlanzas. ¿Y cuál es un poco la perspectiva de la política pública que utilizan estos autores de la teoría de las clases? Es un Estado más funcional, reproduce este sistema económico, reproduce este sistema social que existe. Entonces, el Estado, si la sociedad es estratificada, inequitativa, hay una acumulación, también el Estado va a reproducirse esa misma imagen. Entonces, ¿cuál sería la principal crítica que se le hace a este enfoque? Al Estado como una arena de conflicto, es importante, pero no lo considera como un autor, no es un actor en sí mismo, no tiene el Estado estas capacidades en sí mismas, sino todos están determinadas entonces es una perspectiva más determinista, si quisiéramos decir en otras palabras. Existe otra variante totalmente opuesta, diríamos, que parte de las teorías más pluralistas de la democracia, ¿no? Y ahí tenemos a Robert Dahl, su máximo exponente, y intenta plantear un poco
haciendo alusión a la idea primigenia de democracia del demos, es decir, grupos, y todos estos grupos presentes en la sociedad, de una u otra forma van a ir administrando este Estado, pero de una forma más representativa, y ahí viene toda la idea de la democracia representativa, ¿no? Y la idea de que todos los grupos que existen en la sociedad tengan su representante, diríamos, en estas cámaras de gobierno, y al final este sistema de democracia es un poco el más orgánico. Sin embargo, podemos decir un poco cuáles serían las políticas públicas, pensando en el sistema penitenciario o en cualquier tipo de políticas. Las políticas no serían nada más que productos de estos conflictos entre diferentes grupos de interés, de estos juegos entre diferentes grupos. Y un poco, ¿cuál sería la principal crítica que le podríamos hacer a estas teorías pluralistas de la democracia? En su visión, en su versión, diríamos, nuclear, es que la igualdad de todos los grupos sociales dentro de este sistema de democracia es más una utopía que una evidencia histórica. En realidad, no es que ha existido todos los grupos en igualdad de condiciones, están representados, diríamos, siempre habrá uno que es mucho más hegemónico que otro y ejercerá de una u otra forma sus preferencias, sus reglas de juego sobre los otros grupos. Entonces, esta es la principal crítica. Hay una tercera variante dentro de este enfoque, es muy nueva más que todo, tiene muy pocos años de configuración, sin embargo, hay que seguirlo trabajando. Es de un origen más brasileño, Besser Pereira, la teoría de lo público no estatal. Es decir, lo público no solo se reduce al Estado, sino también tiene que ver con otros elementos, con este otro tercer sector, con este sector de la sociedad. ¿Cuáles serían, diríamos, las políticas públicas? Las políticas públicas serían como estos constructos, estos resultados de esta relación virtuosa que existe entre actores estatales, actores del mercado y actores de la sociedad, que en esta relación van configurando, diríamos, un proceso de desarrollo social. Estas serían como las grandes vertientes de una primera perspectiva que le llamamos sociocéntrica. ¿Qué es sociocéntrica? Que está centrado en mirar a la sociedad. No está tanto enfocado en mirar al Estado, sino que su mirada, sus lentes, su perspectiva está en mirar, en comprender cómo funciona la sociedad, y en vista de cómo se entiende la sociedad, esta distribución de clases, esta presencia de estos grupos, esta configuración del mercado, el tercer sector, todos estos, así más o menos estaría configurado, diríamos, estos estados, ¿no? Una visión, diríamos, opuesta, no opuesta en el sentido más real, sino la opuesta más en el sentido más teórico, es mirar ya no tanto enfocarnos en la sociedad, sino enfocarnos en el Estado. Entonces, eso hay unos enfoques de estadocéntricos, que esto por lo general en la década de los 90 se fue consolidando, diríamos, en ciencia política, y es desde ahí donde los grandes estudios, diríamos, estadocéntricos, van a ir configurando sus perspectivas, sus orígenes históricos del Estado, viendo qué es lo más característico del Estado. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, que la seguridad es algo articulado a la génesis misma del Estado, ¿no? Entonces ahí hay, por ejemplo, Michael Mann, que hace todo un análisis, un estudio del origen del Estado en sus varios aportes, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estos enfoques estadocéntricos? Es que identifican de una u otra forma ciertos poderes autónomos que dispone el Estado en su relación con la sociedad. En la perspectiva anterior, el Estado no era más que un instrumento, pues, por tanto no es que tenía autonomía, estaba subsumido en sociedad. Mientras que acá estos pensadores, especialmente Telescope, Michael Mann, Peter Evans,
ciencia política intentan plantear una perspectiva de que el Estado, los actores estatales, tienen ciertos poderes autónomos y que dispone, diríamos, cierto margen de maniobra, ¿no? Y esto, por ejemplo, Telescopo hace un análisis muy interesante, histórico. Por ejemplo, y encuentras ciertos cuerpos de seguridad que tenían cierta autonomía en definir esta presencia, ¿no? Y aquí que encontramos tres grandes variantes. Evidentemente, el análisis que yo estoy haciendo es un análisis bastante didáctico, diríamos, pedagógico para encontrar. Aquí hay muchísima más literatura, mucha más complejidad, pero he intentado hacer lo más pedagógico posible. Una primera variante mucho más radical es esta famosa elitismo auténtico planteado por Mosca. ¿Qué significa este elitismo auténtico? Significa que el gobernante, diríamos, como es el que de una u otra forma irradia sus preferencias, irradia sus capacidades, irradia su modelo de gobierno, irradia toda la figura estatal. Entonces hay una élite, ¿no?, que asume el control del Estado y desde ahí comienza a irradiar. Esto puede ser una élite, por ejemplo, bancaria que asume el Estado, una élite comercial que asume el Estado, una élite trabajadora que asume el Estado, una élite de movimiento social que asume el Estado, no importa. Es decir, un poco es entender que una élite asume el Estado y desde ahí intenta reproducir sus preferencias a toda la estructura estatal. ¿Cómo serían las políticas públicas? Las políticas públicas, según esta perspectiva radical, estadocéntrica, serían nada más que el producto de los intereses y las preferencias de esta élite estatal, de este grupo que asumió el poder, ¿no? Entonces, muchas veces el elitismo auténtico tiene mucha correlación con la perspectiva de Roberval, ¿no? ¿Cuál sería la crítica, diríamos, que lo podríamos hacer, que reduce el poder explicativo de la influencia de las élites estatales dentro de las políticas, al esencializarlas, al pensarlas que exclusivamente es un grupo y que ellos tienen ya configurado un proyecto político, un proyecto demasiado claro, y los esencializa y los convierte como elementos unitarios? Esta es la principal crítica que podemos hacer. Un segundo elemento, tenemos al estatismo institucional de Telescopo. La estructura del Estado, dice Bárbara. Yo entiendo sí el Estado, que hay una élite, pero no es tanto la élite, no es tanto el gobernante el que tiene la mayor capacidad de incidir de una u otra forma sobre la estructura estatal, sino es la estructura, la lógica del Estado. La lógica misma del Estado afecta más la forma de colaboración de los actores politizados que a quién tiene poder sobre quién. Es decir, la lógica, cómo funciona el Estado, cómo está estructurado este órgano regular, este proceso de consolidación de políticas, de normativas, este proceso afecta mucho más esta consolidación del presupuesto, por ejemplo. A la larga, una persona o un grupo, un actor puede evidentemente condensar un discurso, como por ejemplo la no violencia sobre las mujeres, pero el Estado como tal no asigna recursos a esta ley o a esta política pública para erradicar la violencia a las mujeres. Muy poco se habrá, ¿no? Es decir, va a ser más un elemento de discurso, ¿no? Entonces las políticas públicas son legitimadas en escenarios oficiales. Y esto es importante porque las políticas a la larga tienen que tener un corte de oficialidad, tienen que tener también un presupuesto del Estado, unos recursos, unos actores, una organizativa, unas entidades responsables. Importante esto es. Entonces, tenemos una visión por un lado, estadocéntrica por un lado, que hay una élite que digamos que reproduce sus preferencias, y por otro lado una estructura más institucional. Finalmente, bueno, hay otra perspectiva dentro de este mismo enfoque estadocéntrico, teoría del embrollo, que las políticas
no son nada más que un proceso de cristalización entre grupos enfrentados, no es más o menos que donde existe un espacio de conflicto. Lo que resulta del conflicto, eso es la política. A la larga, en estas luchas, ya sea en las calles, sea a través de negociaciones, a través de enfrentamientos, lo que resulta de este enfrentamiento a la larga son las políticas. Entonces, la política parecería como una cristalización. Entonces, en este sentido, Michael Mann dice, bueno, el Estado tampoco es un actor unitario, no es que tiene una capacidad unitaria, no es que lo que dice el gobernante inmediatamente ya se actúa. Eso no existe, no es es un actor mucho más conflictivo, más embrollador, que complejiza los problemas, no es tan funcional, ¿no? Entonces, tendríamos esta opción. Entonces ya vamos viendo que entre el enfoque sociocéntrico, enfoque estadocéntrico, encontramos, diríamos, ciertos aportes conceptuales bastante importantes para el segundo, lo que yo quiero abordar. Es una perspectiva más relacional. Es decir, no enfocarnos exclusivamente en la sociedad, ni tampoco mirar solo al Estado, sino mirar la relación que existe entre sociedad y Estado. En esa relación. Y ahí tenemos tres grandes aportes, un aporte más latinoamericano y dos aportes, diríamos. El primer aporte de Peter Evans, este es un enfoque más nuevo. ¿Cómo entendería, diríamos, al Estado? Como un lugar, pero también como un actor, en estrecha vinculación con la sociedad. Y ahí Peter Evans plantea, diríamos, una perspectiva teórica de autonomía enraizada. Los marxistas, hablaban de una autonomía relativa. Es decir, si bien existe la autonomía desde el Estado, pero es relativa, siempre va a estar. Acá mejor Peter Evans habla de una autonomía enraizada en las problemáticas de la sociedad. ¿Qué sería para Peter Evans esta política? Las políticas serían acuerdos, no serían solo cristalizaciones. Es decir, el que sobrevivió y el otro no, sino acuerdos. Y en los acuerdos, la configuración de acuerdos tiene otra connotación. Porque el acuerdo no está desde una mirada quién tiene razón o quién no tiene, sino desde una mirada de que los dos son sujetos. Es decir, cuando usted llega a una mesa de negociación para llegar a un acuerdo, los dos son sujetos, los dos tienen capacidades de negociación, los dos tienen recursos y a la larga ponen a negociar efectivamente y negocian, renegocian. También los acuerdos se van actualizando, diríamos, ¿no? En pro de unos objetivos de desarrollo. Esto es, diríamos, el principal elemento. Entonces, ¿cuál sería el aporte que encontraríamos, diríamos, desde este estudio de perspectiva de Peter Evans? Es la existencia de una interconexión virtuosa. Esta interconexión virtuosa entre Estado y sociedad. A través de dos elementos que posteriormente voy a trabajar. La coherencia corporativa y la conectividad externa, que ya voy un poco a tratar estas dos características esenciales de esta estructura estatal. ¿Y por qué quisiera fundamentar eso? Porque a la larga los maestros, los policías, todo el cuerpo de seguridad, son la cara más visible del Estado, es decir, del aparato estatal, ¿no? Hay un segundo aporte muy importante que se llama la perspectiva relacional de las instituciones, dada por Hall en 1993. Y él lo que establece al analizar una perspectiva más histórica, lo que establece es que en las intervenciones estatales, entre todas las intervenciones estatales, no depende mucho del partido político, de dónde provengan estas intervenciones o estas políticas estatales, siempre hay una lógica organizacional. Siempre existe, que define y articula los intereses de los autores, propaga unas ideas y construye unas conductas y determina unas estrategias. Si ustedes logran ver, un poco haciendo un análisis histórico
de las políticas. Por eso un poco la historia nos ayuda un poco para ayudarnos a comprender estas lógicas organizacionales en temas de seguridad. Muchas veces vuelven a recuperar problemáticas que no se resuelven, que tienen muchísimas intervenciones continuamente por los enfoques políticos, vuelven a aparecer y vuelven a generarse, diríamos, una construcción, unas estrategias específicas, pero existe, diríamos, una lógica organizacional en esta intervención del Estado. No vamos a aprender que esta lógica puede ser de izquierda, derecha, eso no es un poco la problemática, es que existe esta. Y lo importante es que el Estado y la sociedad se construyen relacionalmente y enfatiza la forma en cómo éstas estructuran las relaciones entre los actores en el proceso de las políticas. Finalmente, tenemos una perspectiva mucho más latinoamericana, si quisiéramos decir, de Pablo Repetto, y él lo acuñó con esta perspectiva relacional entre Estado y sociedad llamada capacidad de la gestión. Es decir, esta capacidad que tiene el Estado de poder responder a las problemáticas sociales que existen. Y un poco él hace un estudio sobre los enfoques de la pobreza que se han desarrollado en América Latina y va viendo ciertas características bastante interesantes de quién se encarga de estructurar estas políticas, cuáles son los actores, siempre vienen con créditos, hay un presupuesto del Estado, cuándo interviene el presupuesto del Estado en mayor razón, cuándo es vía proyectos o préstamos desde la banca, diríamos, internacional, con qué medios cuentan para hacerlo, bajo qué reglas operan. Esto es importante irlos considerando. ¿Qué serían las políticas públicas? Como un escenario que permite distinguir quiénes se preocuparon en cierta política y en qué momento lo hicieron y por qué no en otro. Esto es sumamente importante. Entonces, en síntesis, en estos tres enfoques, ¿por qué les he traído este discurso a ustedes? Es porque quisiéramos ver esta imagen mucho más compleja del Estado y de la sociedad. Porque de una u otra forma, los servicios de educación, de salud, ahora en el tema de la pandemia, y los servicios de seguridad son de una u otra forma el reflejo de la perspectiva estatal, no de gobierno. Puede ser que existan varios elementos, pero hay una figura del Estado y una figura que va a permanecer a pesar de los cambios de gobierno. Entonces, las políticas públicas como acuerdos negociados entre el Estado y la sociedad, no como simples conquistas de los actores, que parecería como que fuera una conquista y posterior hay que volver a otra vez a conquistar, no importa el medio ni el recurso, más o menos como Maquiavelo, sino como elementos configurados en escenarios oficiales que determinan tanto el diseño como la forma como se ejecuta. Esto es importante. Detrás del discurso, hay cierta lógica de estructuración estatal. Esto nos ha ido mostrando los estudios históricos, especialmente de esta perspectiva relacional. Y las políticas en sus largas secuencias históricas bajo un análisis institucional. Si no podemos entender la política de atención al contexto de formación, por ejemplo, las políticas de formación profesional, si no vemos su largo proceso de construcción histórica, ¿no? Okay. Ahora, ¿cuáles son estos rasgos estructurales de este Estado, diríamos, que no sea un Estado clientelar, que tampoco sea un Estado predatorio, sino que sea un Estado desarrollista, que esté enfocado en los derechos y garantizar el desarrollo de todos sus ciudadanos, ¿no? Y Peter Evans señala dos características. La primera es una coherencia corporativa. Esta coherencia le permite, diríamos, resistir a las incursiones de una mano invisible de la maximización individual de los funcionarios. Es decir, necesitamos como Estado una cierta coherencia en sus objetivos institucionales para, de una u otra forma, contrarrestar a la maximización individual de los funcionarios. Es decir,
trabajamos todo el día, pero diría, bueno, eh, este objetivo de garantizar los derechos, de garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, de garantizar, están de una u otra forma entre el objetivo de nuestra institucionalidad y por otro lado están mis necesidades individuales como funcionario, que también tengo los deseos. La idea es cómo alinear estos objetivos individuales a estos objetivos, diríamos, institucionales. Y para eso, Peter Evans hace un estudio, diríamos, de los estados que de una u otra forma han logrado garantizar el derecho, bueno, entre comillas, ¿no? Garantizar este derecho para los habitantes, siendo estados más desarrollistas, donde vemos mejores niveles de transferencia tecnológica, por ejemplo, que son los países asiáticos. Y ahí él logra ver dos características muy interesantes. Primero, el gran reclutamiento meritocrático, sumamente selectivo. Esto es importante, diríamos, los mejores formarían parte de esta figura estatal. Y la segunda es que yo encuentre en este trabajo, en esta opción, en este proyecto, se alinee con mi proyecto de vida. Esta larga carrera, digamos, burocrática, meritocrática, que me creen una acción y un sentimiento de coherencia, que siempre se habla, en el Ecuador hablamos siempre de una identidad institucional, que el funcionario consiga su identidad institucional. Entonces, daría con estas dos características. Un reclutamiento meritocrático que en realidad, utilizando la perspectiva asiática, diríamos, esto no formaba parte desde cuando inició el Estado, esto formaba parte siempre, los mejores eran o estaban al servicio, diríamos, de forma figurativa del rey, los mejores eran seleccionados. Y formaba parte de esta carrera. Entonces, esos son los dos elementos. Segundo, al tener estos dos elementos, los estados van a generar una extraordinaria capacidad, diríamos, administrativa, pero además se enfocan en el proyecto de una otra forma que tiene como institución, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene este proceso de reglamento? Lo identificó Peter Evans en ciertas redes informales formadas por el rendimiento educativo, ¿no? Y no tanto de redes informales fundadas en el parentesco, el parentesco o en una lealtad más lugareña, que evidenció en otros estados, por ejemplo, en los estados africanos, al hacer su análisis, que encontró que hay muchos de sus parentescos formaban parte de esta estructura estatal y mucha gente conocida formaba parte, diríamos, por adhesión al lugar, y no tanto estas lealtades que se configuraron por rendimiento, por formación, por rendimiento educativo. Era muy interesante, por ejemplo, leer y revisar el estudio que hace Peter Evans de que los que ingresaban al Estado, sus compañeros dirigían las empresas. Entonces era muy fácil configurar políticas de acuerdos, de negociación, ¿no? Esto es muy importante, este elemento, ¿no? La segunda característica, bueno, esta coherencia corporativa logra, digamos, ligar el comportamiento de sus funcionarios en la consecución de estos propósitos colectivos, ¿no? En tal sentido, el Estado puede actuar con cierta independencia respecto a ciertas versiones particularistas de la sociedad. Y este es el gran problema que efectivamente lo visualiza la ciudadanía cuando dice, alguien asume esto, pues ya sabe quién van a ser los beneficiados. Es como que su adhesión o estar dentro del Estado le da cierta capacidad o cierta, diríamos, cierta propaganda para beneficiar a ciertos actores. Entonces, yo creo que aquí es el elemento donde encontró esta coherencia corporativa, que los mejores formen parte, que hay una larga carrera meritocrática, y eso logre tener unos objetivos, unos propósitos colectivos que de una u otra forma
no sean absorbidos por las presiones particulares de los grupos de presión. Además, habría una autonomía de este Estado difiere totalmente de la dominación absolutista. No estamos hablando de esta autonomía del Estado, no estamos hablando de una dominación de esta élite, del presidente, no, sino tiene una finalidad que son estos objetivos de desarrollo. Por tanto, no se trata de una autonomía relativa en el sentido estructural marxista de estar contenido en los requerimientos genéricos de la acumulación de capital, sino que se trata de una autonomía más inserta en los lazos sociales concretos que ligan al Estado con la sociedad y suministran canales institucionales para la negociación y renegociación continua de los objetivos de la política. Esto nos mueve el piso, diríamos, al pensar que la figura estatal tiene que tener conexiones muy fuertes, muy articuladas de diálogo, de articulación, de negociación con la sociedad, ¿no? Para formular sus objetivos, sus políticas. Y el segundo elemento, esta segunda característica de esta estructura estatal es esta conectividad, que ya un poco lo he estado pensando, ¿no? Esta conectividad externa del Estado con la sociedad a través de ciertos lazos sociales concretos que suministran canales institucionales. Yo creo que esto es importante. Cómo generar, cómo la población, cómo la sociedad, cómo dentro del sistema, tengan canales institucionales de responder, de problematizar ciertas situaciones y encontrar ciertos acuerdos. Yo creo que este es el gran desafío, ¿no? Bueno, ya entrando en el contexto nuestro, en América Latina y el Caribe, han existido dos grandes reformas exitosas, diríamos Costa Rica, República Dominicana, pero existieron muchos otros aportes en estos temas, sin embargo, enfocados hacia donde yo veo que es mucho, tiene que ver con la coherencia corporativa y con la conectividad externa. Primero, existe una selección de personal y la creación de la carrera penitenciaria en manos de escuelas o institutos de formación penitenciaria. Y la segunda, la aplicación de un modelo de gestión acorde con estándares internacionales. Esto implica una fuerte conectividad también con procesos de transferencia de tecnología internacional, pero que también deben tener, diríamos, su fuerte componente territorial de las políticas, ¿no? Estas dos características de la estructura estatal que quisiera un poco irlo trabajando, y ahí es donde entra el proceso de formación inicial de los agentes. En este proceso de consolidar una coherencia corporativa, la coherencia no está dada tanto por fines particulares, es decir, por ciertas lealtades clientelares, sino por la perspectiva institucional que de una otra forma va a ser la reinserción social de estas personas. A la larga, ese es el bien como lo ha pensado la sociedad, ¿no? El segundo elemento que quisiera abordar ya es un poco más concreto, voy a enfocarme ya en el caso del Ecuador, con cierto, bueno, la pertinencia de esta formación profesional de los agentes de seguridad penitenciaria como una carrera de educación superior, ¿sí? Tenemos ciertas necesidades normativas, diríamos de otra forma, ya fueron delimitando, definiendo, orientando la formación profesional de los agentes de seguridad penitenciaria en este contexto, ¿no? Primero, el Código Orgánico Integral Penal, que estableció, diríamos, centros de formación y capacitación penitenciaria, que deberían, diríamos, aplicar este plan de formación para capacitar a los aspirantes, ¿no? Deberían seleccionar, formar, calificar, finalmente perfeccionar, actualizar, promover y evaluar de manera constante. Si ustedes logran ver, el código nos está enfocando en esta coherencia, en esta búsqueda de la coherencia corporativa, ¿no? De ir buscando los mejores, de que tenga las mejores herramientas para enfrentar los desafíos que implica el sistema, ¿no? El segundo instrumento jurídico es otro código, el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, donde están instituciones de defensa, las instituciones de la Policía Nacional y las instituciones, diríamos,
de gestión de riesgos, y también está el cuerpo de seguridad penitenciaria, ¿no? Establece este código ya ciertos contenidos de la formación, especialmente el tema de los derechos humanos, los derechos y la garantía de estos derechos consagrados en la Constitución, cierto énfasis en la soberanía. Esta otra palabra, soberanía, podría ser como la capacidad de tener cierta capacidad de rectoría sobre estos centros, sobre procesos de equidad de género y garantía de los grupos de atención prioritaria, como como que establece las grandes orientaciones, ¿no? Evidentemente, la investigación especializada, la prevención, el control de infracción, la gestión de conflictos, los medios de disuasión, sin números otros elementos. Habla sobre además este código habla sobre la gratuidad de esta capacitación y que será responsabilidad del Estado y que estarán contemplados en su presupuesto anual. Yo creo que esto es un elemento sustantivo, al ser responsabilidad del Estado. El Estado está en la obligatoriedad. Entonces, cuando había dicho que los agentes de seguridad penitenciaria son la cara más visible del Estado, es porque prácticamente son ellos los que van a reflejar, digamos, la actuación de esta lógica estatal. Un tercer elemento, la formación del personal. Habla de la formación académica de los servidores previstos que se impartirán a través del sistema de educación superior. Y esto es importante. Yo no vengo del sistema, de la estructura del sistema, diríamos, penitenciario, del servicio como tal. Tampoco vengo, diríamos, desde el cuerpo, sino vengo desde el Sistema Nacional de Educación Superior, desde los institutos públicos, responsables, diríamos, de la formación de esto, en íntima articulación, diríamos, con la entidad rectora de esta. ¿Cuál es el contexto de donde surge, diríamos, la primera propuesta de formación de agentes de seguridad penitenciaria? Surgen alrededor del 2014, si ustedes recordarán, bueno, seguramente desde el 2007 hasta el 2017 hubo un gobierno, diríamos, una estabilidad, diríamos, política, y de una u otra forma también conoció con una estructura estatal o fortaleció la estructura estatal, y a partir de consolidar esta figura estatal, esta estructura estatal, también hizo todo un proceso de intervención en el sistema de rehabilitación social, ¿no? Entonces, en el 2014, se demoró muchos años, es decir, 7 años después de haber empezado el gobierno, es decir, en el segundo mandato del presidente Correa, hace un diagnóstico del sistema de rehabilitación social y determina que entre unas, hay varias debilidades, pero entre unas de las debilidades que encontraba dentro del proceso de formación de la gente de seguridad penitenciaria, en el caso ecuatoriano, era su débil proceso de selección, la capacitación del personal y la falta de un plan de carrera. Es decir, todos eran agentes, no había ninguna escala, solo había una asignación de responsabilidades que efectivamente en muchos de los casos estaba bajo el mando de la Policía Nacional, bajo el mando, va a depender mucho, bajo el mando de una estructura más civil, va a depender, diríamos, de los periodos. En el plan de gobierno del 2007 al 2017 se buscó un poco la profesionalización de estos agentes, porque encontramos que más o menos el 95-96% de todos los agentes al corte de 2014 eran bachilleres, no necesitaban ningún título de educación superior para formar parte, y así pasaron muchísimo tiempo, diríamos, como bachilleres, algunos con 24, 25 años de servicio dentro de su profesión. Y entre este plan de gobierno, busca un poco la preparación académica, principalmente que integren en sus planes de estudio derechos humanos y a la vez sistemas tecnológicos, y ahí esta capacitación en sistemas tecnológicos que permitan generar mejores procesos de
Seguridad es a través de la consolidación y configuración también de grandes infraestructuras, ¿no? Es decir, toda la época del 2007 se caracterizó por la consolidación de infraestructuras. Actualmente, bueno, podrán ver, estoy en un instituto que se construyó en esa época especialmente, que fue inaugurado en el 2016, completamente, diríamos, y esta fue la característica, tanto en el sector de educación, salud, con la defensa, y también el tema del sistema penitenciario. En marzo del 2014, en esta misma lógica, se firma un convenio de cooperación entre la Secretaría, diríamos, Nacional de Educación Superior, llamada CENESID en el Ecuador, y el Ministerio de Justicia, que era como la Secretaría Pública de ramo responsable de la administración de los centros. Actualmente lleva un nombre ya de Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador, SNAI, ¿no? En abril del 2014, el Consejo de Educación Superior, que es la instancia, diríamos, normativa que regula de una otra forma el funcionamiento de todas las instituciones de educación superior, tanto institutos como universidades y escuelas politécnicas, aprueba el primer proyecto de carrera en la historia del Ecuador en seguridad penitenciaria en 3 institutos, uno en la SUAY, uno en Cotopaxi, donde formo parte, y uno en Guayas. ¿Por qué en los 3? Porque en las 3, según la perspectiva regional de planificación zonal de administración del Estado, diríamos, ubicaba en 3 zonas, ¿no? Entonces, una en la SUAY, que es la zona más sur del Ecuador, diríamos en Cotopaxi, que es la zona más céntrica del Ecuador, y Guayas, diríamos, en la parte más ligada a la costa, ¿no? Segundo elemento, durante este proceso de 2015, 2016, 2017, hubo todo un proceso de configuración y de aprendizaje, de mirar otras perspectivas a nivel latinoamericano, y hay, por ejemplo, toda una visita de transferencia de tecnología a Gendarmería de Chile, también con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se iniciaron grandes procesos de capacitación a los docentes de estos 3 institutos, donde que se formó parte, diríamos, de la capacitación, sobre estándares internacionales, y resultado de esto el comité, en articulación con el Ministerio de Justicia anteriormente y ahora con el servicio, generaron ciertas publicaciones que se convirtieron en instrumentos de orientación. Si bien fueron los primeros pasos sustantivos que se dio en intentar generar, diríamos, cierta forma de unificación de conocimientos entre los distintos institutos, especialmente derechos humanos aplicados al contexto penitenciario, normativa penitenciaria, seguridad penitenciaria, realidad penitenciaria, administración y gestión penitenciaria, entre otras temáticas. ¿Cuáles fueron las problemáticas grandes? Bueno, no es una problemática que efectivamente nos acontece en el Ecuador, pero creo que se profundiza más en nuestros estados, economías bastante frágiles, diríamos, ¿no? La situación de los sistemas penitenciarios en América Latina, yo lo decía, el Banco Interamericano de Desarrollo ha aumentado un 120%, mientras que en el resto del mundo ha aumentado un tímido 24%, ¿no? Hay un crecimiento alarmante de la población carcelaria que muchas veces ha colapsado, diríamos. Es importante revisar todos los textos, por ejemplo, Cacería de Brujas, de Jorge Núñez, que hace un estudio antropológico, pero que detrás de ese estudio antropológico se puede visualizar toda la carencia de condiciones, de procesos de reinserción en los que vivieron los centros de privación de libertad en el Ecuador, ¿no? En el Ecuador la población ha crecido, diríamos, un 2%, sin embargo, actualmente tenemos un nivel de hacinamiento del 30.29%, que por lo general se desarrolla en las bandas regionales, pero también en los centros de privación de libertad presentes en cada una de las provincias, ¿no? Además, hay unas reformas últimas al Código Integral Penal donde
cierto tipo de delitos no pueden acogerse, diríamos, a ciertos beneficios al cumplimiento de sus penas, ¿no? Otro elemento importante en este proceso de formación profesional de los agentes de seguridad penitenciaria es la Oficina de las Naciones Unidas, que determinó que el hacinamiento penitenciario impacta, diríamos, la calidad de vida, el bienestar físico de las personas, y eso ocasionó que entre el 2019 y el 2020 el gobierno nacional declare 4 veces estados de excepción por el estado de conmoción interna que existe. Es decir, y el cambio de autoridades efectivamente complicó hacia esto. Esto denota, diríamos, una fuerte fragilidad del sistema, ¿no? También un poco como desafíos, Yaeli Lanud determinó que hay un proceso inadecuado de selección y capacitación del personal penitenciario. Los factores que muchas veces inciden es el reducido presupuesto destinado para los países al sistema penitenciario y el constante incremento de la población penitenciaria. Pero yo creo que en lugar de enfocarnos en la gran capacidad de crecimiento social, yo creo que deberíamos enfocarnos en las capacidades que podríamos enfocarnos como sistema, y esto sí es en el presupuesto. Yo creo que sí es una maniobra que se puede muchas veces priorizar en lugar de elementos de infraestructura, priorizar el proceso de profesionalización también del presupuesto. En el 2020, los Estados miembros de la OEA, entre el 3 y el 4 de febrero, impulsaron la profesionalización, entre una de sus recomendaciones, impulsaron la profesionalización del personal penitenciario en todos los niveles, según los requerimientos y las condiciones de la función que realizan, considerando que un personal capacitado, además de capacitado ético y con herramientas para manejar las exigencias del sistema penitenciario, es fundamental en una administración que trabaje bajo la consigna de humanizar la privación de la libertad. Creo que este es el gran desafío de la formación profesional, ¿no? Por resultados, estamos ya 2020, sin embargo, hay un análisis que vamos encontrando 6 años de haber implementado la carrera y vemos que todavía no se consolida una escuela o un instituto de capacitación. Si bien el Instituto Cotopaxi es un instituto público que fomente esta carrera, pero no es que se ha fomentado, diríamos, un cuerpo de docentes consolidado, ¿no? Tanto del servicio de la administración pública, también de la formación, que haga escuela, que vaya generando, diríamos, este elemento y que no dependa mucho de la asignación o no de recursos, sino formar parte de la estructura, ¿no? Tampoco evidenciamos procesos continuos y sostenidos de formación, capacitación, especialmente a todo el cuerpo, ¿no? Por otro lado, encontramos ciertas demandas internacionales, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, a corte del 2017, el 26% de los servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia fueron capacitados, pero hay un crítico mucho más que durante su historia de ingreso, que algunos llevan 16, 18, 20 años, no habían recibido procesos de formación, de capacitación. Esto denota prácticamente una gran inercia sobre su desarrollo profesional. Otro elemento, efectivamente, que va a aportar a la configuración de esta formación profesional han sido los dos grandes paradigmas, una visión mucho más reduccionista igualmente. Un enfoque más de la seguridad pública, donde el Estado estaba más enfocado en defender su territorio de amenazas externas, enfocado más en la soberanía nacional, enfocado más de enemigos externos. Sin embargo, yo creo que desde las Naciones Unidas, de la Carta de Naciones Unidas, con la importancia de la seguridad humana como otro enfoque, donde que ya no mucho tiene que ver con las amenazas, sino que muchas veces esas amenazas también son internas, como la pobreza es una de las grandes amenazas, ¿no? Y la idea de la seguridad humana es buscar las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas, es decir,
Y yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? No podemos tener por un lado un Estado que militariza un espacio y por otro lado, diríamos, condiciones de pobreza, ¿no? Está íntimamente conectado, ¿no? Un Estado desarrollista garantiza los derechos, efectivamente habrán mayores niveles de respeto en todos los niveles, ¿no? Mucho más, nuestra Constitución del Ecuador, en su artículo 393, garantiza la seguridad humana a través de sus políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover la cultura de paz y prevenir todas las formas de violencia y discriminación que existen, ¿no? Entonces, este enfoque centrado exclusivamente en una perspectiva más unitaria del Estado de defenderse de enemigos externos, yo creo que tenemos muchos otros más elementos sustantivos como garantizar la educación, garantizar las condiciones de empleo, que efectivamente van a dar mejores condiciones de vida. El cuerpo, en este sentido, el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria como un órgano técnico operativo, ¿no? De este Servicio Nacional, de esta Secretaría Pública, es el responsable de precautelar, mantener, controlar, restablecer el orden, brindar seguridad en los centros de la privación de libertad, pero además de la seguridad, custodia y vigilancia en el traslado de las diligencias judiciales de las personas privadas de libertad, y se constituye como una entidad complementaria de seguridad y que forma parte, diríamos, de la... Aquí estaríamos definiendo de una otra forma la misión, la perspectiva de un agente de seguridad penitenciaria, ¿no? Entre el 2013 y el 2018 se intentó implementar, o se intentó, diríamos, porque si bien se construyó este modelo de gestión, pasó varios debates, sin embargo la debilidad institucional de la Secretaría del Ramo en el 2017 y la continuidad con el actual gobierno no permitieron que este modelo de gestión se institucionalice y forme parte. Sin embargo, hubo un esfuerzo, para decirles, nosotros en el 2014-2015 teníamos una asignatura que se llamaba Modelo de Gestión Penitenciaria, y en ese modelo, esa asignatura prácticamente se trabajaba la propuesta de modelo conflictual. Sin embargo, ahora ya en el 2020 ese modelo no está, eso forma parte más de los intentos de reforma que existen a la gestión penitenciaria. Este modelo comprendía una reestructuración del sistema penitenciario en los aspectos más de infraestructura, que diríamos donde más se consolidó, se construyeron, diríamos de una otra forma, 3 grandes centros, uno muy cerca de nuestro instituto, que se llama el Centro de Rehabilitación Regional Sierra Centro Norte, con 4.800 para 4.800 plazas. Hay uno en el Guayas, en la zona más litoral, costera del Ecuador, y una en la parte más del sur del Ecuador para 2.700. Sin embargo, diríamos, se aplicó todo un complejo en la zona del litoral, su estudio que se empezó a consolidar en primera instancia y que falta, diríamos, para 7.200 plazas. Actualmente, diríamos, el servicio administra 53 centros, además de estos centros que están ahí, 53 centros de libertad en todas las provincias del Ecuador. Para la administración de estos centros existen 1.477 servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, responsables de 38.000 personas privadas de la libertad. Si ustedes logran ver, existe una gran carencia. Según parámetros técnicos, se requieren actualmente de esa población penitenciaria 4.600, alrededor de 3.000 servidores. Por ejemplo, para decirles un caso, en los 2 centros, el número de servidores del Cuerpo de Seguridad, en caso de Azuay y Cotopaxi, de forma parte, suman alrededor de 287 para una población de 8.000. Pero el caso más crítico es en el Guayas, que existen alrededor de 200 para una población de 15.000. ¿Sí? Denota los grandes abismos que existen en temas de consolidación. Otro elemento que habíamos un poco previsto en esta coherencia
corporativa para intentar buscar una mejor aplicación y generar unos acuerdos, efectivamente es generar esta estructura del cuerpo, esta carrera, digamos. Entonces, esto se aprobó en julio del 2019, esto fue un esfuerzo bastante interesante y ahorita tendríamos ya un cuerpo de seguridad con estructura de mando, conformado, diríamos, de una forma por siete escaños, ¿no? Una ejecución más operativa, una supervisión operativa que forma parte del técnico operativo, un elemento más de coordinación y de conducción de mando. Y para cada uno de estos grados se han determinado ciertos requisitos de formación. Entonces, los técnicos en seguridad penitenciaria serían para los agentes de seguridad penitenciaria nivel 1, nivel 2, nivel 3. Esa sería esta carrera de la que estamos trabajando acá. Evidentemente, para los mandos de supervisión, para los mandos de coordinación y de mando como tal, tendríamos que generar estudios superiores de cuarto nivel. Eso todavía está en marcha. Lo que estamos trabajando y consolidando es el primer peldaño. Estos son un poco las necesidades de formación, alrededor de 900 de los 1.400, porque digamos el restante ya ha adquirido un título en agente de seguridad. Alrededor de 964 actualmente son y forciados, ¿no? Total de graduados, actualmente tenemos un total de graduados. Cuando empezó la primera corte en el 2015, nosotros hemos tenido la posibilidad de tener hasta ahora 5 cortes estudiantes. Si ustedes ven, hay números pequeños, por ejemplo, para decirles, en noviembre, el ingreso fue en noviembre de 2017 y egresaron el segundo periodo del 2019, únicamente egresaron 13. Se dio una especie, no sé si lo pasé, pero en el caso del Ecuador esto es interesante, cuando no existía la carrera, estudiar la carrera de seguridad penitenciaria era como una especie de, digamos, de élite, diríamos, ¿no? No sé si de élite, pero que no era bien visto por todos. Entonces, a través de promociones, a través del servicio, nosotros mismos como instituto buscamos que de los 1.400 se accedan a la tecnicatura. No veían en la tecnicatura formada, diríamos, por su propia institución regente, no veían un espacio de formación. Y esto me parece un elemento porque no veían, cuando se graduaban, los primeros graduados que tuvimos nosotros en noviembre del 2017, ellos no subieron de nivel, siguieron siendo lo mismo. En sus mandos, entonces no veían como una retribución a su esfuerzo, a su trabajo, además que en el caso tienen que movilizarse, porque al solo existir en 3 ciudades del Ecuador, los estudiantes, los agentes tienen que movilizarse a vivir, digamos, y eso implicaba traslados, dificultades, entonces implicaba todo un sacrificio, y terminada esta carrera tampoco veían evidenciado sus resultados. Sin embargo, a partir de la carrera, de la generación de la carrera de seguridad penitenciaria, esto cambió y actualmente ya tenemos una población mayor. Sin embargo, esta población mayor, hubiéramos querido hacer un proceso de formación mucho más sostenida, pero en tema de crisis y pandemia ahora se complica. No existe, digamos, la capacidad de parte del instituto de encontrar a más docentes, a más de los que están establecidos, ¿no? Por ejemplo, en mayo del 2020 nos ingresaron 53 estudiantes, 2 cursos, ¿no? A comparación de los números que se manejan, por ejemplo, en Azuay o en Guayaquil, en el Guayas, ¿no? De 11, 12 estudiantes, que a la larga eso dificulta también el proceso de administración. Los recursos no son bien utilizados, es decir, todo un esfuerzo estatal, todo un esfuerzo por consolidar una carrera, y no encontramos evidenciados. Esos son los grandes derroteros que encontramos, ¿no? Quisiera pasar al tercer elemento, que es el perfil profesional que hemos intentado configurar de los agentes de seguridad penitenciaria. No sé si me están escuchando.
¿Vamos bien? Sí, sí, lo estamos escuchando. Ok. Perfecto. El perfil profesional se configura acá en términos más de competencias. Bueno, esto tampoco es que sea un proceso nuevo, estos ya están configurados. La idea es definir este perfil profesional, que en el caso último se ha hecho un proceso de articulación entre el cuerpo, entre la estructura de mando, entre los ex estudiantes y los actualmente graduados, la secretaría, los profesionales de secretaría, los institutos de donde forman los docentes. Hemos intentado definir este perfil profesional en términos de competencias, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar rápido, diríamos. Prácticamente este perfil donde surge de un diagnóstico de necesidades y se intenta configurar un perfil de egreso donde se alinee, diríamos, todo el estructura. Si ustedes logran ver, aquí me va saliendo más lo vicerrector académico, más lo pedagógico, pero bueno, pero vale para entender. Este diagnóstico intenta definir ciertas capacidades que se quieren desarrollar en cierto grupo determinado, en este caso de los agentes, mejorar sus desempeños y de la institución y los servicios que brindan, ¿no? Para definir este perfil han existido dos grandes rutas, un análisis más funcional y un análisis más de puestos. Por lo general, nosotros hemos priorizado este análisis más funcional, es decir, ver la importancia de la gente de seguridad penitenciaria en la estructura de valor de la institución, ¿no? ¿Cuál es su propósito principal? ¿Cuáles son sus funciones claves, básicas, sus funciones? Y a partir de ahí se define un mapa, ¿no? Y se definiría, diríamos, este mapa de propósito general que se convertiría en la competencia general, estas funciones claves que se convertirían en sus unidades de competencias, estas funciones básicas que serían los elementos y estas subfunciones o criterios de desempeño que posteriormente podrían definirse como resultados de aprendizaje. Es un perfil profesional, se define en términos de competencia, los conocimientos técnicos, habilidades, destrezas, actitudes que se espera desarrollar en el público al que se dirige, ¿no? Aquí hay un otro elemento que es importante en el campo académico, el aprendizaje, y creo que estamos hablando de aprendizaje de adultos. ¿Cómo es este aprendizaje? ¿Cómo aprendemos? Todos aprendemos de la misma manera y esto ha sido el gran desafío. Y el tema del aprendizaje ha existido tres grandes figuras históricas, ¿no? Un modelo más estructurante, ¿no? Donde el alumno es más un objeto que se va formando a través de las acciones que ejerce el profesor sobre él. Por otro lado, hay modelos más autoestructurantes, y se vean, no molesten a los estudiantes, ellos tienen en sí mismos todos los elementos de su propia formación, entonces encontramos perspectivas mucho más de autoformación y modelos más dialógicos que valoran la importancia de los docentes en la construcción, elaboración de estrategias didácticas y de la responsabilidad de los estudiantes en su proceso de formación. Creo que apostamos desde el instituto en esta carrera un modelo más dialógico. ¿Cómo aprende? Bueno, hay varios elementos, hay varias teorías del aprendizaje, pero creo que lo importante es este aprendizaje experiencial. Las experiencias inmediatas, concretas, sirven de base para la observación. Y creo que en el caso nuestro, a través de la modalidad dual que estamos ejecutando, yo creo que ayuda mucho. Por un lado, un proceso más de teórico, de reflexión teórica, pero hay un fuerte componente práctico que lo desarrollan en sus propias unidades, ¿no? El individuo reflexiona sobre estas observaciones, sobre su vivencia, digamos, ¿no? Construye, forma estos conceptos y al final prueba estas implicaciones. Este, digamos, sería ahora el otro elemento es, ¿todos aprenden? No, no todos aprenden. ¿No? Hay muchos factores que van a definir, diríamos, este estilo de aprendizaje. Mucho va a depender de la genética, las experiencias. Nosotros tenemos estudiantes de todo el país, esto caracteriza también de diferentes centros y también de las exigencias del entorno, ¿no? Esto va a definir. Estos resultados de aprendizaje ya presentes en este perfil de egreso
que están más definidas como afirmaciones claras, enfocadas al estudiante, lo que se busca. Son declaraciones más específicas, medibles, a corto plazo, y denotan la habilidad de un comportamiento observable. Esto hemos intentado buscarlo, lo estamos consolidando a través de instrumentos específicos, a través del seguimiento de las prácticas que desarrollan en su fase. Mientras las competencias son más declaraciones universales, están más enfocadas en hacer el éxito, en hacer un trabajo con éxito. Bueno, esto es más de lo mismo. Quisiera no retenerme en esto. Otro para trabajar en el elemento más de alcances de esta formación de los agentes, hemos utilizado la taxonomía de aprendizaje de Bloom, ¿no? Y en profesor en general hemos trabajado en el nivel más de la aplicación, ¿no? Al ser técnicos operativos más enfocados en temas más de comprensión, de recordar los conceptos, pero de mucha aplicación. Hemos avanzado en elementos de análisis, es ahí donde nos hemos enfocado el trabajo, y para eso todas las asignaturas, dependiendo de los niveles, se van trabajando, ¿no? Evidentemente, ¿qué nos ayuda esta taxonomía de Bloom? Nos ayuda a tener un orden jerárquico en este proceso de formación, ayuda a determinar estas capacidades cognitivas, ayuda a los profesores a enseñar. Yo creo que este es el gran desafío que hemos ido trabajando a través de proyectos integradores, y ayuda también a los estudiantes a aprender, ¿no? Al final de este resultado, bueno, es un poco más metodológico de qué es un perfil, hemos definido la competencia general de este agente de seguridad penitenciaria en este nivel operativo, que sean capaces de custodiar, vigilar y trasladar a las personas con alto sentido ético, responsable, proactivo, de actuar con eficiencia en tareas de seguridad y vigilancia penitenciaria, de acuerdo a la normativa legal vigente y al contexto de derechos. Esta es la competencia general que buscamos durante este proceso de formación. Hay 3 unidades de competencia: vigilar a las personas, mantener el orden y custodiar a las personas. Pero estas están enfocadas dentro de la normativa internacional y nacional vigente, dentro del respeto a los derechos humanos, en los marcos y protocolos de seguridad. El perfil de egreso hemos definido, y esto era importante, que todos nuestros docentes, esto fue el esfuerzo en todos nuestros institutos a nivel del Ecuador, de todo el perfil de egresos les sea recordable. Tenemos 9 resultados de aprendizaje y todos están enfocados en alguna arista. Voy a avanzar. ¿Cuál es la estructura curricular que se está planteando, digamos, ahora para estos técnicos en su formación inicial? Es un periodo, 3 periodos académicos de 16 semanas cada periodo, de 720 horas. De esas, la mitad serían para la formación dual, un número total de horas de 2.880 horas, un total de créditos de 45 y un número total de asignaturas de esa sería la articulación entre los resultados de aprendizaje, los núcleos estructurantes y cada una de las asignaturas que tendrían este match sustantivo, ¿no? Y los núcleos estructurantes necesariamente serían derechos humanos, administración y gestión penitenciaria y seguridad penitenciaria, ¿no? Y tendríamos los grandes flujos, diríamos, ¿no? Y las asignaturas enfocadas ya tanto en el primero, el segundo y el tercer periodo. Por ejemplo, en el primer periodo estamos trabajando, diríamos, derechos humanos, instrucción penitenciaria, ética profesional de derechos humanos, comunicación de la escrita, tecnologías o TICs que hablamos, y teorías de la seguridad como elemento más de formación estructural. En el segundo periodo, psicología, normativa de administración y gestión penitenciaria, gestión de la información, salud en contexto penitenciario, metodología, investigación, seguridad penitenciaria, riesgos penitenciarios, ¿no? En el tercer periodo, tocamos más ya el tema de estándares internacionales en materia penitenciaria, técnicas de solución de conflictos, seguridad física y electrónica, defensa personal y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y armas letales y no letales. Finalmente están las asignaturas por cada uno de los conclusiones, diríamos, sin forma rápida.
creo que ya me ha abarcado más o menos 1 hora 20 minutos. Los procesos de formación profesional son fundamentales para garantizar la función de rehabilitación social de los centros de privación de libertad. Sí. Como había dicho al principio, por eso ingresé el elemento de tener esta coherencia formativa. Yo creo que el tema de formación profesional de los ASPs serán elementos sustantivos para cualificar nuestros sistemas. El segundo, los procesos de formación implican procesos también regionales y de articulación regional y nacional en el intercambio de iniciativas y de transparencia. Poco para decir durante estos 4 o 5 años de ejecución de la carrera, a pesar de estar regidos por una misma secretaría, de una misma estructura, fue muy difícil consolidar procesos de intercambio entre cuerpos, ¿no? Entonces, y ahora el encontrarnos consolidando esta carrera, haciendo ajustes a esta carrera en este proceso, yo creo que ha sido muy enriquecedor el consolidar, diríamos, publicaciones conjuntas, los módulos, las guías de aprendizaje, la estructura, metodologías, el intercambio de docentes también. Yo creo que eso va a permitir generar procesos mucho más sostenidos de reflexión sobre los procesos de formación de los agentes, ¿no? El cuerpo asesor requiere de la configuración de una propuesta de formación consolidada con los cargos. Creo que es sustantivo desde el área especializada de derechos humanos, seguridad, competencias blandas, ¿no? Trabajo en equipo, capacidad de comunicación asertiva y ética profesional, ¿no? Y el desafío de consolidar un equipo de docentes profesionales que provengan del sistema penitenciario, yo creo que es otro de los esfuerzos, ¿no? Por lo general, en 2014, toda la planta era o provenía casi en su totalidad desde los institutos o desde la secretaría a través de funcionarios civiles, pero poco a poco yo creo que se ha ido mezclando. Ahora tenemos un símil de 50-50 de los docentes provienen de nuestro instituto, el otro 50 provienen, diríamos, tanto del servicio del cuerpo como de la secretaría responsable. Colegas, no sé, alguna consulta, alguna pregunta, y abriría el debate después de esta larga explicación. Don maestro, muchas gracias por la brillante disertación. Creo que ha sido, me atrevo a decir, no larga, yo no puedo decir que sea larga, pero sí demasiado descriptivo desde el sentido de cuáles son las necesidades reales que requieren no solamente las instituciones de seguridad pública, sino en específico el sistema carcelario para aspirar a esa policía de custodia que realmente necesitamos. Y creo que la parte en la cual coincido con usted es que para llegar a ese nivel, pues requerimos forzosamente de aumentar o de incrementar el número de horas de capacitación, la profesionalización técnica que reciben, y también de mejorar la infraestructura académica que tienen las instituciones. Me parece muy acertado que en Ecuador haya optado por tomar la carrera técnica penitenciaria como una forma de también aspirar a tener mejores elementos, pero sobre todo a que los propios elementos puedan aspirar a seguir ascendiendo dentro de la carrera burocrática o de servicio que infiere esta profesión. Me gustaría preguntarle aquí a los asistentes si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, alguna retroalimentación del propio tema que evidentemente el maestro Rodrigo Reynoso nos ha ofrecido esta mañana. Sí, permítame. Sí, buenos días, Rodrigo Reynoso. Bueno, yo soy también un custodio penitenciario y pues me parece también asertivo, como dice aquí la licenciada, nos haya dado pues un poquito de algunos enfoques como el sociocéntrico, el estadocéntrico. Yo me inclino por el enfoque racional, donde participa la sociedad con el Estado, ¿no? Y pues también
me parece interesante, y de igual forma que hayan, en su país, Ecuador, hayan optado por una carrera técnica penitenciaria, para, pues, pero también me gustaría a mí que también aportaría algo así. Nosotros, por ejemplo, somos muy prácticos, ¿no? Nuestro trabajo es muy práctico, y me doy cuenta que nosotros laboramos en un solo centro, a veces trabajamos 10 años, 15 años en el mismo centro, y no nos dan la facilidad de conocer nuevas áreas, nuevas cárceles exitosas, como dice usted, que hay unas cárceles exitosas, en donde podemos aprender, ¿no? Sus sistemas, ¿no? Yo, por ejemplo, una vez yo soy de Puebla, fui a la cárcel de Jojutla, y yo me quedé impactado porque era una cárcel muy limpia, ¿no? Y era el mismo modelo de cárcel, y sin embargo dije, oye, ¿cómo lo logran aquí, no? Entonces, eso es bueno, ¿no? Es importante la selección de personal, ¿no? Mm, y pues sí, también veo aquí que hay mucho puesto, por ejemplo, muchos directores que no tienen un puesto por meritocracia, ¿no? Simplemente porque a lo mejor son cuates de algo, y a veces son contadores, a veces son abogados nada más, y no tienen una carrera, pues, policial que garantice un mejor desempeño, ¿no? Pues igual, ¿no? El hacinamiento en México también estamos sobrepoblados en mi cárcel, triplicamos los PPLs, son 60 celdas, y son como para unos 180 internos, porque son trinarias, son de 3, y ahí tenemos casi 600, entonces ahí también hay un descontrol. También yo creo que es importante que la formación del policía es buena, pero ¿dónde la vamos a aplicar, no? O sea, no hay coherencia de que tengamos una formación donde vamos a dividir a lo mejor a los procesados, a los ya sentenciados, a practicar sus talleres, si no existe, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, ¿no? El tema de los presupuestos también en las instituciones, ¿no? Y la carrera profesional me hace muy interesante, ya que a veces el custodio nada más piensa que llegamos y vamos a tener, como entramos como custodios, así salimos. Entonces no tenemos una garantía de seguir escalando a un nuevo puesto, y pues llegar a lo mejor a ser un subdirector, ¿no? Es mi opinión, pues. ¿Alguien más quisiera aportar o comentar algo más? ¿Allá? Ok, permítame. Hola, buenos días. Bueno, yo quería hacerle una pregunta. Mencionaba usted que, bueno, allá en su país el proyecto es perfeccionar, actualizar, promover y evaluar al PPL, bueno, a la persona privada de la libertad, pero yo le preguntaría, ¿cómo hacerlo? O si realmente les está resultando, ¿no? Porque sabemos perfectamente que los recursos afuera, ¿no? Con la sociedad no los hay. A las personas, bueno, en la educación hay escasez de recursos, programas o proyectos o políticas públicas. Y yo lo veo muy difícil. Aquí en México pues tenemos ese problema, ¿no? Siempre el dinero no alcanza, no hay presupuesto. Y esa sería mi pregunta, si realmente lo que menciona usted, que en la teoría pues suena muy bonito, incluso aquí también los proyectos suenan muy bien, pero en la práctica yo los veo muy complejos, ¿no? Y muchas veces más es superfluo hacer ese tipo de proyectos o estrategias que realmente se van a quedar ahí en la nada y vamos a seguir igual. Esa sería mi pregunta. Gracias. Maestro, si gusta hacer la retroalimentación, por favor. Sí, gracias. Bueno, gusto, gracias por un poco compartir la primera intervención, y voy a ir respondiendo también la inquietud del otro colega. Sí, yo creo que denota esta capacidad de pensar estratégicamente. Sí, yo creo que al pensar esta propuesta de cómo funciona el Estado, cómo están estructurados y cómo se configuran las políticas, yo creo que los agentes, en el caso del Ecuador, no sé, de
otros países, pero yo no evidencio, diríamos, un movimiento de agentes de seguridad penitenciaria que sean capaces de plantear, un movimiento de agentes que sean capaces de plantear una política y hacer un poco al secretario, al ministro en ramo, de decir, mire, esta asignación de recursos sería por esto, además por toda la experticia y la experiencia que de una u otra forma vayan un poco articulando. Esa me pensaría que podría ser una de las primeras cosas. Y eso creo que se logra, yo creo que hay recursos, hay mecanismos de que exista una vocería, en el caso del Ecuador yo digo no hay, de dar la voz a los agentes. Yo he revisado muchas investigaciones y por lo general el énfasis de los sociólogos y antropólogos, donde también provengo, están enfocados muchas veces en las personas privadas de la libertad, ¿no? Las ONGs también están privadas. Y por otro lado, existen estudios más enfocados, diríamos, de la perspectiva institucional, enfocados más en la estructura de mando, pero no captan las problemáticas y como dice la última intervención, que muchas veces en su diseño de las políticas no captan a los actores, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? Y cómo hacer actores. Ahora estamos empezando un trabajo con los agentes que sean capaces de escribir sus experiencias, reflexiones sobre el sistema, planteen protocolos, ajusten los protocolos. Y creo que ese es un muy buen mecanismo de cómo la academia o cómo la formación vaya haciéndose acción, reflexión, acción. Es decir, si bien hemos estado accionando, hay que reflexionar, pero hay que volver a accionar con una nueva paradigma, con nuevos paradigmas. Ahora, los otros elementos, que también lo decía, yo creo que son los enfoques, cómo se aborda la seguridad penitenciaria, ¿no? Muchas veces cuando en este pulso gana la seguridad, el enfoque más securitista, entonces tendremos mayor vigilancia, estarán enfocados en armas, en cosas por el estilo, y muy poco en formación. Cuando el énfasis esté en rehabilitación social, serán otros los elementos. En el caso del Ecuador, pensábamos un tema más de rehabilitación social, pero muchas veces el tema de la seguridad es mucho más fuerte con estos estados de excepción, donde que efectivamente el Estado a través de su ministro toma el mando, a través de su presidente, toma el mando, diríamos, de todas las acciones dentro del sistema. El otro elemento, efectivamente, tener un sistema consolidado de evaluación de las capacidades del sistema de evaluar, diríamos, yo creo que es una deuda pendiente, lo voy a decir sinceramente, acá en el Ecuador es un tema pendiente, está establecido en la normativa, pero esto no implica la normativa como algo que nos obliga, sino como un horizonte, si la perspectiva más griega de la ley, ¿no? La ley como un horizonte a donde que nos mueva, ¿no? Entonces, esto no implica que si no tenemos recursos, no evaluemos, pues no hace falta, sino yo creo que es el horizonte para mejorarlas. Y esto creo que es el grande desafío de tanto de los institutos de formación, de educación superior como las nuestras, pero también de los cuerpos de seguridad de sus actores. Sí, yo creo que ahí está el gran andamiaje de trabajo que podríamos ir usando. Ahora, las condiciones, ya lo decía el colega que intervino al principio, mucho más en el caso del Ecuador, donde nos desborda al tener un presupuesto prácticamente que muchas veces se va atellando. Sin embargo, esto no denota de que se puede explicar, es decir, el Estado no va a desaparecer, o el sistema penitenciario no va a desaparecer con un gobierno o asignación de menos o más recursos, porque el presupuesto del Estado nos han vendido la idea que es una gran empresa que funciona y que siempre tiene que tener resultados, ¿no? El Estado no tiene esa lógica. El Estado tiene una lógica de garantista de derechos y para eso hay que generar recursos. La idea es la capacidad de que esos recursos se distribuyan de forma efectiva, coherente, y donde están las prioridades, donde están estos objetivos nacionales. Lamentablemente, bueno, en el caso del Ecuador, los casos de corrupción no han sido ajenos, y creo que en algunos países de América Latina también, pero en el caso de Ecuador esto se ha profundizado, que a pesar de la pandemia, siendo las prioridades la asignación de recursos, las políticas de salud, se han ido por otros elementos. Entonces,
esto denota que ese no es el camino. Eso es un poco lo que quisiera reflexionar, que por ahí no es el camino. Si seguimos con este horizonte, es muy complicado que después tengamos una carrera, que tengamos procesos de ascenso meritocráticos, que tengamos un horizonte y como le dice, bueno, cada uno, yo estoy acá y hago mi vida más rutinaria y yo creo que no tiene sentido. Yo creo que eso hay que volver a recuperar, ese espíritu hay que volver a recuperar y creo que como academia yo no quisiera perder ese espíritu, si bien soy bastante realista y hay que ser bastante realista con las condiciones, pero yo creo que, como lo decía el colega, es decir, ¿por qué en dos cárceles que tienen las mismas condiciones, en una el sistema funciona y en el otro las cosas no funcionan? ¿Cuáles son las circunstancias? Tal vez tienen las mismas carencias de presupuesto. Y un poco les puedo decir desde la gestión de este instituto, yo creo que más está en las capacidades de agencia que podamos hacer. Por eso yo partí respondiendo, creo que hay que recuperar la agencia, hay que recuperar la actoría de los actores de seguridad penitenciaria en mejora de sus derechos, en mejora de condiciones, en la formulación de propuestas, porque también muchas veces nuestra voz como agentes está dada por otros, ¿no? Por las ONGs o por las instancias de derechos humanos o por la autoridad de turno que coopta o copta, diríamos, nuestra voz. Yo creo que esa es la capacidad. Yo no quisiera un poco como educador perder este horizonte y esta norma y esta perspectiva de desarrollo, ¿no? Eso ha sido, yo les puedo un poco comentar, evidentemente hay muchas cosas que hacer. Estamos pensando posteriormente, después de terminar ya esta carrera definido para el mando operativo, pensar en una carrera para el mando más superior. ¿Y por qué no pensar entre los cuerpos de seguridad penitenciaria, de custodia penitenciaria que existen en las Américas, la posibilidad de reflexionar un centro sobre esto? Creo que ahí está el desafío, ahí están las capacidades y un poco a la academia también que ha hecho este esfuerzo y que nos ha permitido, por ejemplo, yo estar acá desde Cotopaxi, desde el centro del país, desde el instituto, compartiendo con ustedes que están en México. Yo creo que la pandemia nos ha mostrado también estas capacidades de solidaridad, ¿no? Yo creo que hay que buscarle caminos en estos momentos de crisis y creo que no quisiera perder de vista eso y quisiera decirte, evidentemente, no se han hecho cosas sustantivas, pero eso no denota que hay que hacerlo, ¿no? Lo otro, tampoco caer, diríamos, en la visión fatalista, porque no funciona, no lo hagamos, sino yo creo que hay miles de diseñadores de propuestas, ya lo has dicho también, pero creo que existen muy pocos que lo ponen en práctica y creo que hacia allá hay que ir trabajando, ¿no? Maestro, muchísimas gracias por su participación. Creo que hay algunas cosas ahí que quedan como pendientes poder evaluar y poder reflexionar. El sistema carcelario creo que da para muchas reflexiones, en específico para saber si estamos transitando hacia la resolución de los problemas que tiene el sistema carcelario en América Latina y que desafortunadamente pues como países latinoamericanos pues son muy parecidos, tenemos como los mismos males sobre el hacinamiento, sobre el autogobierno, la falta de recursos que muchas veces no son suficientes, o lo mismo que usted mencionaba respecto a en muchas ocasiones se antepone el tema de la reinserción por un tema más de seguridad, porque sí es primordial también proteger no solamente al personal que está dentro, sino a los mismos internos de otros más. Pero estamos muy agradecidos, ojalá que podamos tener otros momentos para dialogar y para confrontar ahí diversidad de opiniones. Esta es su casa desde la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad del Estado de Morelos en México. Le damos nuevamente las gracias y esperamos poder realizar más actividades en conjunto. Que tenga excelente tarde. A nombre de los compañeros también agradecemos su tiempo, su espacio y
pues nada, ojalá que lo podamos tener en algún momento aquí de manera presencial para hacer más fraterno el intercambio. No, muchas gracias de parte del Instituto Cotopaxi. Realmente es un honor. Es un honor compartir con ustedes, aprender de sus experiencias. Como autoridad educativa, puedo decir que este contacto con los estudiantes nos hace cada vez más capaces de aterrizar las perspectivas, ¿no? Capaces de aterrizar los enfoques. Y yo sí estoy comprometido en este elemento de que todas las herramientas, de que todas las propuestas teóricas que surgen se implementen, sean operativas, se apliquen, se analicen, se evalúen, hagamos todo el esfuerzo para que lo hagan. Esto es como los sistemas, ¿no? Sistemas informáticos, donde se vea no funciona el sistema, pero muchas veces no es el sistema, sino es la capacidad de los actores de modificar esos sistemas y acoplarlos para nuestras necesidades, ¿no? Y cada cuerpo, cada país tiene toda la capacidad de autogeneración de sus modelos, ¿no? Yo agradezco esta oportunidad, agradezco a la academia, agradezco al Estado de Morelos de poder compartir, ¿no? esta experiencia del Ecuador, y con gusto, ¿no? Tengan de parte mía y de parte del rector de nuestra institución, como institutos públicos, toda la posibilidad y el espacio para que podamos generar relaciones mucho más fraternas de discusión, ¿no? Publicaciones conjuntas, intercambio de docentes, intercambio de estudiantes. Yo creo que esto denota pensar en capacidades de hacerlo y que no requieren muchas veces recursos económicos, sino capacidades de gestión, ¿no? Como esta, ¿no? Para un poco estar ustedes y estar acá, no se han necesitado ni un activo grande, ¿no? Pero muchas veces pensamos siempre en procesos de formación que cuestan grandes capitales y creo que eso denota, ¿no? La capacidad de gestión. Yo agradezco, un honor para mí de parte del Instituto Cotopaxi poder participar y poder compartir estas pequeñas ideas. Habrá más espacios para seguir reflexionando. Muchísimas gracias. ¿Le podrían regalar un aplauso, por favor, al maestro? Maestro, quedamos a sus órdenes. Gracias nuevamente y que pase excelente tarde. Saludos desde México.